Bienvenidos al estudio de la doctrina secreta, el proemio. Estamos en la sección 6, donde continuamos con la página segunda. Y les quiero recordar que a medida que avanzamos en este estudio, ah, recuerden repasar y leer lo anterior. Así se cristaliza, ¿verdad? Se vuelve de ustedes. Saben qué es lo que viene sin haberlo leído, aunque ya les pedí que lean las 22 hojas del proemio, ¿verdad? Pero es importante repasar lo anterior, porque todo lo que va a hacer Blavatsky en la doctrina secreta, todo el libro, las 1200 páginas, es una continuación de la página anterior, por decirlo así. Vamos a estudiar ahorita el segundo párrafo de del proemio de la página segunda. Vimos en la sección quinta el primer párrafo, no creo que lo puedan leer aquí, pero estaba hablando de la vida una. En la doctrina, aquí tengo la doctrina, y dice lo siguiente. Es la vida una, eterna, invisible, aunque omnipresente, sin principio ni fin, aunque periódica en sus manifestaciones regulares. Fíjense bien lo que habíamos dicho. La vida una entonces eterna y periódica. ¿Lo ven? Eterna y periódica. Eso es un axioma en la naturaleza. El universo es eterno y periódico y como consecuencia todo lo que es uno, la vida una, la ley una, el elemento uno, la fuerza una, el poder uno, todo ello es eterno y periódico. El atma, eterno y periódico. Todo lo que es una idea primordial, principal en la teosofía es eterna y periódica. El problema es que no tenemos diferentes palabras para describirla. Después viene una línea extraordinariamente importante que ella va a continuar con esto, donde ella dice, entre cuyos periodos reina el oscuro misterio del no ser. Entre los periodos de manifestación, en ese periodo de reposo, el universo se encuentra en un estado de absolutidad. Y esa es la cualidad de lo absoluto, del gran misterio. Está en un estado de seidad, de deidad. Y eso es lo que está describiendo la doctrina secreta en este momento. Saltando un poquito, nos dice su único atributo absoluto es ello mismo, en sí mismo, su esencia. Recuerde que esto viene del griego, la esencia, auto, que es self en inglés, es sí mismo, ello mismo. Pero aquí viene la palabra más importante, movimiento eterno e incesante. Movimiento. Esotéricamente el gran aliento. Este es el tema de este segundo párrafo. Esto es lo que agregó a la primera página. Este movimiento perpetuo del universo, pero nos dio una imagen muy interesante, que es el movimiento perpetuo del universo en el sentido de espacio sin límites y siempre presente. Ya lo vamos a ver. Bien. Recuerden que el siguiente axioma que nos dice, que nos dio la doctrina secreta es aquello que permanece inmóvil no puede ser divino. Segundo axioma. Eso tiene muchas consecuencias. Cuando uno se imagina o piensa en la idea de lo absoluto, no es algo que sea inmóvil. ¿Ven lo que estoy diciendo? Eterno y periódico. En su aspecto eterno, absoluto. En su aspecto periódico, el misterio del no ser. La absolutidad, la deidad, la seidad. ¿Ven la belleza de esto? Vamos a ir al segundo párrafo. Por favor, lean, estudien esto que hemos dicho, vean el vocabulario que agrega Blavatsky. El vocabulario teosófico es la teosofía, son las ideas que expresan perfectamente la teosofía. Si la llegan a comprender y a estudiar y a imaginarse y verla
en las maneras como está descrita en la doctrina secreta, no va a haber ningún tipo de duda, de confusión. Cuando estudien la teosofía, cuando oigan conferencias, cuando lean otros libros, van a saber lo que es de lo que no es. Lo que es sabiduría divina, lo que es no sabiduría divina. Vamos a al segundo párrafo. En este segundo párrafo, lo primero que anoté aquí, o ilustré o marqué, son 4 nombres que ella usó. Recuerden, cada vez que lean un nuevo párrafo, qué ideas nuevas trajo, qué citas nuevas trajo, de dónde las sacó, etcétera, etcétera. Igualmente les recomiendo a ustedes que cuando hablen de teosofía, disciernen si esto es una cita de un libro teosófico o de un autor teosófico o una opinión de ustedes. Hagan la diferencia. Entonces aquí va a citar 4 filósofos griegos presocráticos antes de nuestra era. Y dice lo siguiente. Casi 5 siglos antes de nuestra era, Leucipo, el preceptor de Demócrito, sostenía que el espacio, este es el tema de la primera página del proemio, sostenía que el espacio estaba enteramente lleno de átomos impulsados por un movimiento incesante. Noten la palabra movimiento, noten la palabra movimiento, este es el nuevo tema que le está agregando. En la primera página, el estudio del espacio y el estudio del espacio como cosmogénesis, el punto en el círculo. Y nos definió, nos explicó cada idea de ese símbolo. Recuerden que en el espacio no hay un punto en el centro, porque el espacio es sin límites, siempre presente. ¿Lo ven? La idea del espacio, sin límites y siempre presente. No es una circunferencia, no tiene un punto central, no tiene un punto de partida. Es un espacio sin límites, siempre presente. Idea fundamental. Entonces, sostenía que el espacio estaba eternamente lleno de átomos impulsados por un movimiento incesante, mire cómo está describiendo el movimiento, que daba origen en su debido transcurso del tiempo y a medida que se agregaban al movimiento rotatorio por virtud de colisiones mutuas que producían movimientos laterales. Epicurio y Lucrecio, otros 2 presocráticos, enseñaron lo mismo, pero añadieron lo siguiente. Recuerden que esta palabra es muy importante porque esto es lo que nosotros queremos. ¿Qué nos está añadiendo Blavatsky en cada párrafo? ¿Qué nueva enseñanza nos está dando? Dice lo siguiente. Añadieron que únicamente la moción, el movimiento lateral de los átomos, la idea de la afinidad, que es una enseñanza oculta. Una enseñanza oculta. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, en la primera lectura noté las citas que usó, las personas que usó, los filósofos presocráticos en esta época, aunque Lucrecio yo creo que ya lo vamos a ver, era contemporáneo de Sócrates, ¿verdad? Pero también lo llaman presocráticos. Y aquí les traje de Wikipedia 4 fotos de ellos, pinturas de ellos. No tenemos fotografías en realidad. Malo. Deberían haber iPhones en aquella época, ¿verdad? Teléfonos. Pero bueno. Leucipo de Mileto, filósofo griego presocrático, siglo V a.C., fundador del atomismo. Las ideas del átomo vienen de él, ¿verdad? Y la ciencia moderna continúa con la idea de átomo. Se trasladó a Elea, al norte de Atenas, donde fue discípulo de Zenón, que fue discípulo de Parménides, uno de los grandes maestros, Mahatmas, en la época griega. Parménides, y hay un diálogo que Platón tiene, que se titula Parménides, donde lo describe explicándole a un Sócrates joven cómo pensar. En ese diálogo está presente Zenón,
y los dos hablaron con Sócrates. Demócrito, entonces tenemos Leucipo, que es el fundador del atomismo, y tenemos a Demócrito. Recuerden, Demócrito fue alumno de Leucipo, y Demócrito de la Tracia, 460, 360 de Cristo. Se le considera ahora como el padre de la física, habiendo estudiado con Leucipo la idea del átomo. Ahora es el padre de la ciencia moderna, considerado hoy en día, y, um, y es muy recordado por su concepción atomista de un universo compuesto únicamente por átomos y vacío. Vacío significa espacio, ¿verdad? Contemporáneo de Sócrates. Recuerden, para nosotros ya sabemos que los átomos tienen partículas elementales, están constituidos por partículas elementales, el electrón, el protón, el neutrón, y el protón y el neutrón tienen sus partículas elementales, etcétera, etcétera, y cada vez cosas más chiquitas se van encontrando. Entonces, en este concepto, en esta visión de Leucipo y Demócrito, vieron la visión, y a lo que vieron en esa visión mística le dieron el nombre de átomo indivisible. Ya sabemos que el átomo es divisible. Epicuro de Samos, de la 341 a.C., en el Atenas, ahí murió. Era un espiritista, lo que significa que creía que los sentidos son la única fuente confiable de conocimiento sobre el mundo. O sea, hay mucha gente, si no lo veo, no lo toco, no lo pruebo, no lo creo, ¿verdad? Si no lo oigo, no lo creo. Entonces derivó gran parte de su física y cosmología del filósofo atomismo Demócrito. Recuerden que esto es lo que está citando Blavatsky para hablarnos de el movimiento y del universo. Estos son los dos temas que está tratando Blavatsky en el proemio, en estas primeras páginas: espacio, universo, y ahora le agrega el movimiento, asociado con la idea de los átomos, muy importante, ¿verdad? Lucrecio entonces ya lo tenemos ya más cerca de la época de Cristo, ya post-Sócrates. Su única obra conocida es un poema didáctico sobre la naturaleza de las cosas, una obra filosófica que defiende las doctrinas de Epicuro y de la física atomista. ¿Vieron cómo están relacionados los cuatro con el mundo atómico? De ahí que ella habla de ellos para hablarnos de qué, del movimiento, que este es el tema del segundo párrafo. Si les interesa el estudio de la ciencia y de la historia de la ciencia y del estudio de ciencia y teosofía contrastada, por supuesto hay un grupo de estudio de ciencia y teosofía contrastada basado en el libro primero de la doctrina secreta, parte tercera, que yo lo comencé, y Carlos de España lo continúa. Estudienlo, y vean los detalles fabulosos que se tratan en ese libro, comparando la ciencia moderna con la ciencia de Blavatsky de 1888 y la ciencia de la sabiduría divina. Volvemos a esto. Una vez que notamos de dónde saca las citas, del tema que ella quiere tratar, el tema, recuerden, el espacio, el universo y el movimiento. Ahora vamos a releer esto y vamos a ver las ideas fundamentales que trae. Y nos dice lo siguiente: casi 5 siglos después de nuestra era, Leucipo sostenía que el espacio estaba lleno eternamente. Fíjense la palabra eternamente. Eternamente y periódicamente. Son palabras muy importantes en la teosofía. Estaba eternamente lleno de átomos, impulsados por un movimiento incesante. ¿Qué tipo de movimiento? Incesante. ¿Qué es eso? Eterno, ¿cierto? Eterno, incesante. Que daba origen en el debido transcurso del tiempo, y a medida que se agregaban al movimiento rotatorio por virtud de las colisiones mutuas que producían
movimientos laterales. Entonces tenemos los átomos en movimiento y colisiones, y sabemos con la ciencia moderna que formaron moléculas, y en esas moléculas tenemos ya gases y tenemos estrellas, y de las estrellas de hidrógeno aparecen entonces explosiones de los soles, y en esas explosiones aparecen ya material para hacer planetas, y aparecen entonces nuevas estrellas con planetas, aparecen las galaxias y todo esto. Esta es la visión de Leucipo, continuada por Demócrito, del universo. No es que haya una visión equivocada, no tienen o no tenían el vocabulario científico moderno para describirlo. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Ver la visión, ir a lo que ellos vieron, visionarios científicos de aquella época. Entonces seguimos. Miren los tipos de movimiento que está describiendo Blavatsky. Incesante, rotatorio, laterales. Moción lateral de los átomos, y nace de ahí la idea de la afinidad, que es una enseñanza oculta. Habíamos estudiado en la sesión anterior, la quinta, que había una nota sobre Platón, y aquí la tengo, donde Platón, dice Blavatsky, demuestra ser un iniciado. Cuando dice en Cratilos, le recomiendo al que le interesa la naturaleza de la música, de las vibraciones, de los poderes, de las fuerzas, de la voz, de los colores, de los sonidos, de las palabras como mantras, que estudien el Cratilo de Platón. Es un diálogo extraordinario en ese sentido. Entonces Platón nos habla en el Cratilo que Teus, así se escribe Teus, con TH, ¿verdad? En la Grecia antigua, y en inglés se sigue con esos theos, teología, ¿verdad? Theología, theology. Es derivado del verbo thein, mover, correr. Y ahí viene la relación entre la idea de la deidad con la idea del movimiento. ¿Lo ven? Nos quiere decir Blavatsky sobre eso. También nos dice que en la antigua Grecia a los planetas la llamaban Zeoi, la I al final es plural, o sea, los dioses. Eran dioses los cuerpos planetarios. Bien. ¿Qué ideas nuevas nos trae aquí? El espacio. Ya nos había hablado del espacio en la página primera, y ahora nos va a dar una nueva idea. ¿Qué es la nueva idea? El espacio estaba eternamente lleno de átomos impulsados por un movimiento incesante. ¿Qué significa eso? Que eternamente el espacio está lleno de materia. Para la ciencia moderna, esa materia se puede llamar un campo, ¿verdad?, cuántico, donde, como vimos en ciencia y teosofía, ese cuanto mecánica cuántico produce las partículas elementarias y se forman los átomos. Eso es una teoría muy interesante, pero la visión está ahí. La visión está ahí. Y hay un impulso impulsado. ¿Qué es un impulso? Es un tipo de movimiento, ¿lo ven? Es un tipo de movimiento, un impulso. ¿Qué es lo que lo impulsa? La vida que está en los átomos. Los átomos son mónadas, que ya lo vamos a ver en el siguiente punto. Y la idea de que tienen que estar en movimiento. ¿Por qué? Sabemos si no está en movimiento no es cierto. Todo en el universo está en movimiento. Recuerden también la jerarquía del vocabulario teosófico. Espacio lo más superior. Después viene el cosmos y universo, espíritu y materia, y también espíritu y materia, y el alma del mundo. Esto es como vamos de arriba hacia abajo, una imagen que debemos tener en nuestra alma, en nuestra mente,
de la jerarquía de la idea del espacio del cosmos. Lo más superior es el espacio, cosmos, universo. En la ciencia moderna, el universo lo ponen de primero, la gran mayoría de los científicos, y después viene el espacio. La idea del cosmos es poner el universo en un estado de eterno y el universo es como un estado periódico. Son dos palabras que usó Blavatsky, aunque no continuamente de esa manera, no mantenía esa idea siempre, entonces nos hablaba del universo eterno, en vez de decir cosmos, para dar esa claridad. Pero el universo en sí mismo también lo llama la doctrina secreta el todo uno, en otras palabras, espíritu, materia juntos, cuando estamos en el primer momento del despertar del universo, o en Pralaya, y después espíritu y materia, y el alma del mundo, el tercer logos, Alaya, Mahat, Akasha, etc. El tercer logo, y eso lo vamos a estudiar. Todas estas ideas las va a estudiar Blavatsky en el proemio. De ahí que les dije que el proemio nos da el vocabulario necesario para entender toda la teosofía. Si no estudian el proemio como lo estamos haciendo, línea por línea, idea por idea, al final no van a entenderlo. Y tienen que dedicar a este vocabulario el más tiempo posible. ¿Cómo lo dedican? Por ejemplo, la idea del espacio. Si decimos, bueno, ¿y qué es el espacio? ¿Cómo podemos imaginarnos el espacio? Aquí tengo una cita muy importante para estudiar el espacio. Nos vamos a la doctrina secreta, a la página, a ver, 328, 329, por ahí. 300, creo que es 329, 329. Y dice así, en este primer párrafo. Esta es la parte 2 de la doctrina secreta. En la quieres el libro segundo, parte primera. En la versión que tenemos nueva impresión, es la parte 2. En la sección 4, caos, teos y cosmos. Entonces nos dice, estos tres, caos, teos y cosmos, son la contención del espacio. O sea, el espacio contiene, delimita caos, teos y cosmos. O como lo ha definido un sabio cabalista. Oigan bien, el espacio, el que todo lo contiene sin ser contenido, ¿por qué? Es eterno, es ilimitado, no tiene principio, no tiene fin, no tiene centro, no tiene extremos. ¿Lo ven? Es la primaria corporalidad de la unidad simple. La extensión sin límites. Ese es el universo. ¿Ven la imagen? Tienen que tener presente esta idea de la imagen. Es el contenedor de todo, contiene al caos, al teos y al cosmos. Pero pregunta él de nuevo, ¿extensión sin límites de qué? Y la contestación correcta es la siguiente. Él da esta contestación correcta. ¿De qué? El desconocido contenedor de todo, la causa primera desconocida. ¿Se acuerdan de dónde viene esto? En otras palabras, ¿se acuerdan la imagen que nos dio Blavatsky? Esta vida en su periodicidad, entre el estado de manifestación, está la causa desconocida, está la deidad, la seidad, está la absolutidad. Esto es lo que nos está diciendo esta persona. Esta es una definición y una contestación que no puede ser más exacta, más esotérica y más verdadera bajo todos los aspectos de la enseñanza oculta. ¡Qué belleza de párrafo! Entonces dice así, la siguiente idea, y terminamos con esto. El espacio que los sabelotodos, me encanta la manera como Blavatsky describe a los sabelotodos modernos, en su ignorancia y su tendencia iconoclasta a destruir toda idea filosófica antigua, lo han proclamado ser una idea abstracta, un vacío. Es en realidad el contenedor y el cuerpo del universo en sus 7 principios. Aquí está la teosofía, ¿la ven? ¿Qué es el espacio?
es el contenedor y el cuerpo del universo con sus 7 principios. Fíjense todas las ideas sobre el espacio que nos da Blavatsky, y voy a guardar esto, y lo que les pido es estudien teosofía como es debido. Busquen en el mismo libro, si están interesados, expandir las ideas preliminares que nos da el proemio. Y aquí tenemos una idea más completa de lo que es el espacio. El contenedor y el cuerpo del universo con sus 7 principios. ¡Qué belleza! ¿Eh? Ahora tenemos el espacio como el universo. Es el cuerpo del universo. Bien, seguimos. Espero que esto está tomando sentido y estamos agregando a lo que hemos visto. Átomos. En la teosofía se usa esta palabra para designar las moléculas y el átomo químico. El átomo químico es la estructura, el esqueleto de las mónadas. Y para eso, por favor, estudien el artículo La mónada mineral, aquí la tengo, que en la doctrina secreta está comentada en las páginas 167, 170 a 170. Y también está descrita en la 567, la idea del átomo. Muy bien escrita, muy bien descrita. Lo que vamos a ver en la doctrina secreta es que en el proemio, Blavatsky nos describe la estancia 3, espero que la puedan leer. La estancia tercera describe el redespertar del universo a la vida después de Pralaya. Fíjense que ya nos habló de la periodicidad del universo, de lo que es el universo, lo que es la vida, eso es lo que vimos en el primer párrafo de la página 2, a lo que es Pralaya y Manvantara. Ahora dice, refiere en la estancia 3 cómo surgen las mónadas de su estado de absorción dentro del uno, cuya etapa es la primera, el uno, etapa primera, superior en la formación de los mundos. Y aquí es donde voy. El término mónada puede aplicarse lo mismo al más vasto sistema solar que al átomo más diminuto. Recuerden que la idea del átomo en la doctrina secreta es de 1888 y sabemos que las jerarquías del universo son ilimitadas, hacia abajo y hacia arriba. Así como el universo es eternamente periódico, la jerarquía, el número de la jerarquía es incalculable. Y aquí relaciona la mónada con el átomo. ¿Estamos? La mónada con el sistema solar. Si ella en esa época habían hablado de moléculas y de partículas elementales, hubiera descrito las mónadas como partículas elementales, ya que tenemos los elementales, el grupo de los elementales que son mónadas, por decirlo así, esencias monádicas. Aquí hay mucho material para estudio que les puse aquí, la página 567, que también la estudiamos en Ciencia y Teosofía, en una de las reuniones, búsquenla, y estudien la idea de átomos, mónadas y el átomo químico, al que le interese. Pero comprender lo que es la mónada y su relación con el átomo es extraordinario. Es comprender que el universo es septenario y el ser humano y todo lo que existe en el universo septenario es muy importante. Pasamos ahora a ver lo que es el movimiento. Recuerden, el próximo tema es el movimiento. Tenemos espacio, átomo, movimiento. Y aquí vamos entonces al movimiento. Sabemos que todo está en movimiento. Nada está inmóvil en este universo. Nada. La idea de lo absoluto es la idea de la periodicidad. Es una línea que no tiene principio, que no tiene fin y es periódica. Es un círculo que está periódicamente en movimiento, nada está inmóvil. Inclusive en el pralaya, que es un estado de reposo, sabemos
que la doctrina secreta en la estancia primera nos habla del pralaya, como, y aquí la voy a leer de mi libro, en el número 8, la sloka número 8, la estancia primera dice, en el universo en reposo, la vida pulsaba inconscientemente en el espacio universal. La vida pulsaba. Ya estudiamos un poco lo que es la vida, hay mucho más sobre la vida, pero hay una pulsación. Los átomos están en estado de absorción y están pulsando como un corazón. La idea del uno, un corazón pulsante. Recuerden que no hay un punto en el universo, todo el universo lleno de vida pulsante, inmanifestada, pero en reposo. Ahí hay un movimiento fabuloso que hay que imaginárselo místicamente, verlo con el alma. Entonces, nos habla de varios tipos de movimiento. Incesante, ya lo vimos visto. Movimientos eterno y periódico. Una vez que comenzamos, que comienza el universo a manifestarse, el primer logos, segundo logos, tercer logos, las siete jerarquías primordiales, etcétera, etcétera, comienza el movimiento rotatorio. ¿Por qué? Porque los 7 primeros Dhyan Chohans, cuando contemplan las ideas que están en el universo, eternas y periódicas, Fohat aparece, una palabra muy importante que la vamos a estudiar, y comienza entonces este movimiento rotatorio lateral. Y ahí viene la formación del universo en su aspecto septenario. Vemos la rotación de los planetas, la rotación de los planetas en su eje, la rotación de los planetas alrededor de los soles, nuestro Sol rota alrededor de este, en el sistema, en la galaxia, y bueno, la rotación y la parte lateral, eso va a estar más explicado cuando estudiemos la idea de Fohat. Entonces, recuerden lo siguiente, lo que se había estudiado en el párrafo primero. El movimiento, hay que, cada vez que oigan la palabra movimiento, eterno y periódico, no piensen que el movimiento es algo que se mueve, no. El teósofo, el estudiante de la sabiduría divina, ve el movimiento como una abstracción absoluta en su aspecto eterno y periódico, en estado de reposo y manifestación. Se representa ocultamente como el gran aliento y se va a hablar mucho de ello, porque es uno de los 3 aspectos del universo en su estado de deidad o de seidad o de absolutidad, ¿verdad? El movimiento, el espacio y el tiempo, abstracto y absoluto. Entonces, cuando lean la palabra movimiento, inmediatamente comiencen de lo más elevado, la idea más elevada. El movimiento es abstracto, absoluto, eterno y periódico, en estado de reposo y manifestación, y representado como el gran aliento. Y ahí vienen muchas imágenes, ¿verdad?, del aliento divino. Para terminar, recuerden la idea de la afinidad. ¿De dónde viene la afinidad? Dice lo siguiente, que en esta moción, de este movimiento lateral de los átomos, nace o ocurre la idea de la afinidad, que es una enseñanza oculta. La afinidad es una fuerza de atracción material muy importante. Todo la sentimos, todo lo tenemos. Tenemos una afinidad para todo. El que quiere investigar más esta palabra, búsquenla en Isis sin velo, en la clave de la teosofía, cómo la usan los maestros, cómo la usa Blavatsky. Hay afinidad kármicas, hay afinidades manásicas. Es algo extraordinario esta idea de afinidad. Nosotros tenemos una afinidad para seres humanos, para las cosas que nos atraen. El amor es una afinidad, y aquí viene lo que nos dice Blavatsky. Ya vamos a leer. Entonces, para terminar, la afinidad es una fuerza de atracción de la materia. Recuerden la fuerza
es parte de una jerarquía de ideas que es poder, fuerza y energía. De eso vamos a hablar más adelante. Pero el poder, fuerza, energía, eso es lo que la idea detrás de los Dian Chohan y de las jerarquías de la naturaleza. Poder, fuerza y energía. Ya lo vamos a ver más adelante mejor. Entonces, fuerza, ¿qué es? Va a producir una energía. ¿De qué viene? De un poder, de la existencia de las cosas. Entonces, fuerza de atracción, ¿de dónde? De la materia. Eso es lo que Demócrito nos estaba diciendo. De ahí que ella trajo a, a los atomistas para que vieran que esta es una idea muy antigua, una visión muy antigua, muy importante. Está en la Biblia, está en todas las religiones y filosofías de la antigüedad. Cuando el místico se concentra en la idea del universo, la idea de la fuerza, en la materia, está en ello. El interesado en la ciencia y en la química moderna puede investigar en el Internet, son mis palabras, la evolución de este concepto en la historia de la química antes del 1888, cuando se publicó la doctrina secreta. Sin embargo, es un concepto usado en el ocultismo práctico, más ceremonial, alquimia y el folclore, que de eso no vamos a tocar, a menos que Blavatsky no las use. En este caso, Blavatsky la está usando como la atracción que existe. Por ejemplo, imagínense ustedes que está comenzando el universo, aparecen de ese estado elemental, se unen los electrones con los protones y aparece el hidrógeno. Eso es la afinidad química, atracción de la materia. ¿Lo ven? Cuando se une el protón y tenemos neutrones, entonces tenemos electrones y por la afinidad aparece el átomo de hidrógeno, que es el número 1, y ahí tenemos un protón y un electrón, y en esa afinidad que se llama, son fuerzas del átomo, ¿verdad? Y hay fuerzas también, empieza a producirse la fuerza gravitacional, y cuando tenemos ya materias átomos más pesados, entonces aparecen las dos fuerzas, la débil y la fuerte, que produce la radiación y la atracción del núcleo, etcétera, etcétera. Todas estas fuerzas de atracción están en la naturaleza automáticamente, siempre. La fuerza es una y es septenaria. La fuerza es eterna y es periódica. Recuerden que esto es una consecuencia de que el universo es eterno y periódico. Sobre la afinidad, en la página 213 de este libro dice lo siguiente. Fohat, que lo vamos a estudiar con un detalle extraordinario. Y aquí tenemos la imagen mitológica de Fohat, que es Eros. En su calidad de amor divino, Eros, en la Grecia, Cupido en la Roma antigua, el poder eléctrico de afinidad y de simpatía. Recuerden que este es el vocabulario teosófico de la época de 1888. Ahora hay muchas otras palabras, gravedad, y etcétera, etcétera, etcétera. Se representa alegóricamente, fíjense bien lo que hace este poder de la afinidad y simpatía de Fohat. ¿Cómo? Tratando de unir simpatía, afinidad, amor, el espíritu puro, el rayo inseparable del uno absoluto, aquello que es eterno y periódico, con el alma que es periódica, constituyendo las dos la mónada en el hombre. ¿Y qué es la mónada? La naturaleza eterna y periódica, y se le llama el gran peregrino. Segunda proposición fundamental que lo vamos a estudiar más adelante. Y en la naturaleza, el primer eslabón entre lo siempre incondicionado y lo manifestado. Aquí está relación de todo, de todo, de todo. Entonces, lo incondicionado es el Atma, con su aspecto eterno Atman, y lo manifestado es el Buddhi, el principio búdico, que es el vehículo del Atma. Ahora son
dos principios humanos y aparece la mónada como el peregrino y el impulso monádico que es de afinidad y de simpatía, y ahí entonces comienza la evolución de todo el universo. En la próxima sesión vamos a estudiar la tercera, el tercer párrafo de la página 2 que termina en la página 3 y así entonces continuamos con nuestro estudio del proemio, poco a poco, párrafo por párrafo, línea por línea, palabra por palabra, y espero que les sea de mucha gran utilidad. Muchas gracias. Entonces, toda esta tríada metafísica que nos has estado hablando en estas dos últimas sesiones, como espacio abstracto, movimiento abstracto y el gran aliento, entonces el espacio lo vemos como aquello en lo que todo existe, pero como un principio viviente que es ilimitado, sin forma, pero como nos dice, pero no un vacío. Que no tenga forma no quiere decir que tenga un vacío, y que además contiene la posibilidad de todas las formas que se manifestarán, que todo se mueve y cambia dentro de él, pero él no se ve afectado. Él es ya. Luego el movimiento, que es ese poder creador, que es Ujú. el arquetipo de lo que se vendría a ser el espíritu. Y al final ese gran aliento, no como, no es como el soplo de alguien, sino el símbolo de ese latir que siempre existe, que está en la expansión como una emanación, manifestación o como una evolución cuando ya está manifestado, y en esa y en la contracción como disolución, pralaya, asimilación. Recuerda cuando dices las formas, el arquetipo de Platón, ¿verdad? Las ideas platónicas. Pero las ideas platónicas, aunque yo a veces digo que son eternas y periódicas, porque tenemos una forma humana, ¿verdad? Que está representada en el Linga Sharira, en el astral, el cuerpo astral. Es el modelo del ser humano, que es el modelo del cuerpo manásico, el modelo del cuerpo búdico, etc. Hay formas, ideas eternas que son periódicas también. Tenemos que siempre mantener esos axiomas. Todo está en movimiento y todo es eterno y periódico. Si mantenemos esos dos axiomas ocultos, metafísicos de la sabiduría divina, siempre presentes, no nos vamos a equivocar porque tenemos tres ideas en cada cosa, eterno y periódico, Manvantara y Pralaya, manifestación y reposo, y al mismo tiempo todo está en movimiento. Cuando la ciencia moderna dice vacío, lo que quiere decir es que no detecta moléculas en la que puedan vibrar como nuestra atmósfera y el sonido pueda expandir o viajar. ¿Verdad? Nosotros, el sonido viaja a través de las vibraciones moleculares. Pero en el espacio allá arriba no hay esas moléculas, hay muy poquitos átomos en su densidad, es poquitísimo, aquí hay muchísimo, ¿verdad? La atmósfera es una cantidad extraordinaria. Lo que quiere decir Blavatsky y Demócrito en su visión es que cuando uno habla de un vacío, por ejemplo el vacío entre el electrón y el núcleo, ahí hay campos materiales, pero ahora son en principios más sutiles, que quizás concuerda con la idea de la energía oscura, la materia oscura, materia negra, no sé cómo le dicen en español a dark matter y dark force en energy. Pero la idea es esa. Todo el universo está lleno de campos gravitacionales, de rayos, de vibraciones electromagnéticas, etcétera, etcétera. Y de campos vitales, astrales, mentales, ¿verdad? Búdicos son 7 principios. En el material, en el espacio, hay menos átomos, menos moléculas, pero están sus constituyentes de una manera más pequeña, que son infinitamente más pequeñas. ¿Lo ves más o menos? El vacío científico moderno que dicen allá arriba es un vacío, porque no hay nada para respirar, ni el sonido para viajar.
no puede manifestarse el sonido. Lo que oímos en la ciencia moderna son la luz electromagnética y rayos electromagnéticos transformados a sonidos por una computadora. Pero está lleno de vida, lleno de actividad, lleno de movimiento, aunque esté aún vacío para nosotros, para los instrumentos moleculares de nosotros, por decirlo así. Más o menos, manteniendo la idea de un universo eterno y periódico, el movimiento es eterno y periódico, la vida es eterna y periódica, y en ese movimiento va a ser circulatorio y lateral y la afinidad aparece. ¿De dónde aparecen las fuerzas de atracciones cuánticas y de Newton y de Einstein? Del movimiento de los átomos, de la materia. Y también en el ser humano, ¿verdad? Ahí se representa, hay afinidades con todo, ¿verdad? Y entonces, pero el ser humano tiene la calidad, la cualidad de tener la dualidad. Hay cosas que repugnan. A mí me gusta el chocolate. Ah, yo odio el chocolate. Dios mío, ¿cómo puede haber alguien que le odie el chocolate? Pero lo ves, entonces aparece la dualidad. Y esa es la trinidad mental. Está la idea y está el exceso y el defecto. Y el camino del centro. Entonces, la idea es, la afinidad está en todo. De ahí que Blavatsky usa la palabra afinidad asociada con karma y la atmósfera kármica. ¿Y dónde va a reencarnar uno? ¿Y con quién se va a asociar uno? ¿Y a qué atrae uno? ¿A quién atrae uno? ¿Y a quién repela uno? ¿Lo ves? Y lo mismo con la mente. Está en todo. Y todo eso es molecular, por decirlo así, atómico. Porque existe materia, existe afinidad. Porque existe espacio y tiempo y movimiento, existe afinidad. Fíjense que en este párrafo de 7 líneas hay un mundo teosófico extraordinario. ¿Te parece? Sí, y también me pareció interesante lo que comentabas del átomo. Ujú, Justo estábamos estudiando sobre las almas. Entonces, el átomo también es, como varias veces nos lo has comentado, que son análogos a las almas, ujú, porque son centros de vida, son centros de conciencia que tienen un desarrollo, ambos, ¿no? Que el alma pues gobierna, organiza y coordina la vida en el cuerpo, pero también el átomo espiritual organiza y va manteniendo esa coherencia en la materia. Entonces también me pareció súper interesante claro. cuando comentabas lo del. Lo que no dijo Blavatsky es a qué jerarquía pertenece el átomo, y a qué jerarquía pertenece el planeta, y a qué jerarquía pertenece el sistema solar, ¿verdad? Ella habló de 4 jerarquías o reinos físicos, y por supuesto, si tiene cuerpo físico, pertenece al mundo mineral, y el mundo mineral es séptimo, septenario, y cada uno de ellos está subdividido en siete. Y en mi opinión, el átomo, las moléculas, las células pertenecen a divisiones muy pequeñas del mundo mineral y vegetal, ¿verdad? Las células. Y lo mismo los planetas, las galaxias, etcétera. Sistemas solares. Muy interesante, ¿verdad? Hasta aquí llegamos. Por favor, lean, relean y estudien esto y nos vemos en la sesión 7. Gracias.